Te damos gracias, Señor, y te adoramos. Gracias por permitirnos, Señor, exaltar tu nombre. Reconocer, Señor, que tú, solamente tú eres invencible, que tú eres el que cuidas, que tú eres el que proteges, que tú eres el que llenas todo espacio vacío, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí, si tú donde estás le puedes dar un aplauso al que vive y reina, dáselo fuerte. Te adoramos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Sean todos bienvenidos a esta, la casa de cada uno de ustedes, la Iglesia Cruzada Evangélica Colombiana en Villavicencio. Le damos la bienvenida. Si tú estás conectado ahí por primera vez, entonces te invitamos a que formes parte de esta casa y que juntos caminemos en lo que Dios ha demarcado para cada uno de nosotros, para nuestra amada congregación, que son familias transformadas de una manera integral a través del Espíritu Santo. Así que todos bienvenidos, un abrazo fraterno de los pastores Edilberto Peña y Cecilia Peña, del grupo de ancianos, de diáconos y de líderes. Bienvenidos todos. Así que hoy vamos a tener un día extraordinario, lleno de gracia, de favor y del poder del Señor a través de su palabra y de la ministración de su Santo Espíritu. Amén. Así que allí donde tú estás, ya debiste haber separado tus ofrendas y tus diezmos y depositarlos en el lugar que Dios ha destinado y ha determinado para ello. Recuerda que el diezmo no es una obligación, ni el diezmo es una imposición. Es la forma de que tú y yo adoramos a nuestro Dios y Padre, porque Él es el que provee todas las cosas, Él es el que abunda, así como cantábamos. Yo ya no tengo temor, porque Él me liberó, porque Él me rescató, Él entregó todo lo que Él era para que yo pudiera tener vida y la tuviera en abundancia. Dice que el ladrón viene para matar, robar y destruir, pero Él ha venido para darte vida y dártela en abundancia. Entonces, así que hoy damos de las abundantes riquezas que Él nos ha dado. No solamente el dinero, porque lo que Él anhela es tu corazón. Así que hoy tú puedes hacerlo creyéndole a Él por restauración y por vida. Así que vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, porque podemos diezmar y ofrendar. Qué privilegio poder adorarte también de esa manera, Señor. Entregamos nuestras vidas, nos presentamos ante ti como el sacrificio vivo, santo y agradable que es nuestro culto racional, Señor. Y te pido en esta noche, Señor, que haya una impartición de prosperidad en todas las áreas de la vida de las familias que están conectadas, Señor, y que tú derrames bendición hasta que sobre y abunde en cada casa. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Entonces ya depositaste tu ofrenda. Le damos gracias al Señor en esta noche. Hoy vamos a tener el privilegio de tener un invitado especial durante todos estos meses de marzo a que ya vamos a entrar al mes de septiembre. Hemos hecho varias actividades. Pero hoy quiero invitar al pastor Javier Mejía que pase por acá, por favor. Pastor, bienvenido. Entonces, le he pedido el favor que nos ministre la palabra del Señor, entonces yo los dejo con él. Recuerden que él es también pastor de una iglesia que se llama Llama de Amor, iglesia cristiana en Bogotá, y también es mi hijo, entonces tengo doble privilegio y doble honor. Entonces los dejo con el pastor Javier Mejía. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias a ti, pastor. Querida iglesia, muy buenas noches. Qué bendición, qué privilegio poder estar con ustedes en esta noche. De verdad que era un anhelo de mi corazón poder dirigirme a ustedes con la palabra del Señor. Y hoy el Señor tiene una palabra poderosa para cada uno de nosotros. Una palabra con el potencial para transformar nuestra vida y para llevarnos a cumplir ese propósito de Dios.
Entonces, querida iglesia, antes de comenzar, quiero orar. Quiero pedirle al Espíritu Santo que el día de hoy, en la noche de hoy, Él pueda operar en nuestras vidas, que su palabra pueda ser esa espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que discierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por cada persona que se ha conectado en esta transmisión. Gracias, Señor, por la disposición del corazón. Gracias, Señor, porque hay hambre y sed de ti. Y lo hermoso, Dios, es que tú estás dispuesto a saciar nuestra sed y a llenarnos de ti, a nutrirnos con tu palabra, a alimentarnos con lo mejor. Gracias, gracias Dios Todopoderoso. Gracias por cada familia que está conectada. Gracias por cada hijo tuyo, Dios, que hoy está en este lugar conectado, Señor. Gracias. Hoy oro, Señor, para que uses mi vida como un instrumento útil en tus manos, como una flecha, Dios, lanzada por Jehová de los ejércitos, que es el guerrero poderoso. Y que cada uno de ellos, Señor, también sea tomado como una flecha de tu aljaba y sea enviado con poder a cumplir tu propósito. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, vamos a comenzar, vamos a ir a la palabra del Señor. El tema tiene como título Las flechas en manos del guerrero. Para los que les gusta tomar nota, ahí tenemos a un guerrero montado en un caballo, con una flecha, con su aljaba llena de flechas. Entonces yo quiero que te veas tú ahí montado también en ese caballo como un guerrero del Señor. Bueno, entonces vamos a ir a la palabra del Señor, al Salmo 127, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Vamos a hablar acerca de los hijos, pero de los hijos espirituales. De esos hijos que el Señor nos ha entregado. Cada persona, cada hijo de Dios que nace en el ministerio, que nace en el reino de Dios, que ha nacido de nuevo, tiene el potencial de convertirse en una flecha poderosa en las manos de Dios. Pero ¿cómo sucede esto? A través de algo que yo llamo la ley del proceso. Y es que una gran ciudad, un gran proyecto y una vida con propósito no se construye en un solo día. Es un trabajo diario, permanente, constante, con persistencia, con perseverancia, así como nos lo ha enseñado el Señor a nosotros. Entonces, esta palabra a mí me llamó mucho la atención porque el salmista describe a los hijos espirituales y a los hijos físicos también como flechas en manos de un guerrero. Y a mi mente vino Jehová de los ejércitos. Cuando leí esta palabra venía a mi mente ese nombre, Jehová de los ejércitos, que Él batalla con poder. Y pensé en nosotros como hijos, en flechas que Él puede utilizar y que Él puede enviar para cumplir su propósito. Y creo que en estos tiempos es importante que tengamos en mente una palabra. Y es la palabra urgencia. Hay una tribu de Israel, que es la tribu de Isaacar, que era especialista o se caracterizaba entre las demás tribus en conocer cuáles eran los tiempos que estaba viviendo Israel y qué era lo que Israel debía hacer en esos tiempos.
Y créame, querido hermano y hermana que me está escuchando, coloque en su mente esa palabra urgencia. Porque estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo el último tiempo de la iglesia. La iglesia está a punto de ser arrebatada. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Estamos en el último tiempo. Todo lo que está sucediendo en el mundo son las señales que se están cumpliendo de parte del Señor. Entonces, cuando esa palabra urgencia viene a mi mente, y también cuando veo esta palabra de que esos hijos son como flechas en manos de un guerrero, y viene a mi mente la palabra de Jehová de los ejércitos, ¿qué le puedo decir hoy a usted, hermano? Que el Señor en este último tiempo quiere preparar su vida para enviarlo. Hace algunos jueves escuché una predicación del pastor Edilberto acerca de ser enviados. Pues quiero decirle algo. Dios te quiere enviar. Pero para que Él te pueda enviar a cumplir ese propósito, es necesario que vivamos la ley del proceso y que diariamente nos preparemos y nos formemos para cumplir con ese propósito. Ahora, vamos a ir a la palabra del Señor, a 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Y vamos a tomar un ejemplo de la palabra de Dios a través de la vida del apóstol Pablo y de su hijo espiritual llamado Timoteo, el famoso Timoteo, un joven lleno de pasión por Dios, un joven lleno del poder de Dios. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo, como padre espiritual, no solo con Timoteo, sino con sus otros hijos espirituales, vive un proceso también. Y quiero que cuando leamos los textos que vienen a continuación, sobre todo cuando lleguemos al libro de Timoteo, quiero que entendamos lo que Pablo dice, lo que el apóstol Pablo dice desde su emoción, desde su emocionalidad, desde lo que él estaba sintiendo en ese momento de su vida. Entonces vamos a leer esta palabra en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Entonces aquí vemos cómo el apóstol habla acerca de que los corintios, en este caso, podrían tener muchos guías, podrían tener muchas personas que tal vez fueran a hablarles a ellos acerca de Cristo, pero que él como apóstol era el padre espiritual de ellos. Y me llama la atención esa palabra ayos que está subrayada en amarillo. Y ahí estoy colocando el significado. Significa, viene de la palabra paidagogos, que obviamente es de pedagogo. Y dice que es de un siervo cuyo oficio es llevar a los niños a la escuela. Entonces, en la vida espiritual, en la vida cristiana, podemos tener ciertas personas que en momentos nos guían, nos dan un consejo, una orientación. Pero padres, no hay muchos. Por eso es importante, iglesia, que entendamos este principio espiritual que nos está enseñando el apóstol Pablo. Somos hijos que debemos honrar a nuestro Padre Celestial, pero Él también ha colocado padres espirituales, personas que están en el trabajo y que Dios ha delegado para conducirnos, para guiarnos, para instruirnos, para corregirnos. Y quiero que avancemos y veamos esa relación de Pablo y Timoteo, esa relación de padre e hijo espiritual. Y me llama la atención Timoteo porque Timoteo tenía unas características diferentes a otros hijos espirituales que tenía el apóstol Pablo. De hecho, Timoteo llegó a ser una flecha en manos del guerrero, mientras que otros hijos espirituales no llegaron a hacerlo. Y vamos a ver por qué razones. Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Dice:
a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo era un verdadero hijo en la fe porque tenía clara la doctrina enseñada por su apóstol Pablo. Timoteo se unió a Pablo en su segundo viaje misionero y estuvo con él no solamente en Corintio, sino también en Macedonia, en Éfeso y en Jerusalén. Podríamos decir que Timoteo siempre trataba e intentaba estar cerca al apóstol Pablo. Había una cercanía y practicó lo mismo que practicó Eliseo con Elías, que era estar cercano a su padre espiritual, a su maestro. Podríamos decir que fue el mismo principio que utilizó Josué con Moisés, que siempre estuvo cerca de él, preparándose, formándose. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo identifica a Timoteo como un verdadero hijo. Verdadero hijo. ¿Somos verdaderos hijos? No estoy hablando de que no seas o no hijo de Dios, no. Pero con las autoridades que Dios ha colocado en nuestro ministerio, ¿somos verdaderos hijos? ¿Nos estamos comportando como verdaderos hijos? ¿O le decimos padre a cualquiera que se aparece? A cualquiera que se cruza por el camino. ¿Qué tan fuerte es nuestra identidad como hijos? Y quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 3. Dice así: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ese fue el precio que Timoteo tuvo que pagar para ir con su padre espiritual a Jerusalén. Ahora, Timoteo se hubiera podido negar con suficientes razones. Él hubiera podido decir: Pablo, pero tú me has enseñado que ya la circuncisión de nada vale. Yo no me voy a dejar circuncidar. Es más, ¿sabes qué? Vete tú solo a Jerusalén. Yo te espero acá. Yo no voy. Porque es que circuncidarse no es cualquier cosa. Para los que han leído, sobre todo la circuncisión en adultos, es muy dolorosa y riesgosa para infecciones y otro tipo de cosas, además de lo incómodo que es. Entonces fíjese cómo Timoteo era una persona dispuesta a seguir a su padre espiritual. Y fíjese lo que dice el versículo 3, que está resaltado en verde y que me llama la atención. Dice: y tomándole, o sea, el apóstol Pablo, tomándole, le circuncidó. El mismo apóstol Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Usted se imagina lo que eso implica? El nivel de confianza y el nivel de obediencia que tenía Timoteo hacia el apóstol Pablo. Yo le hago una pregunta. ¿Qué hubiera hecho usted en lugar de Timoteo? Yo me hice esa pregunta y no fue fácil de responder. No era fácil. No era fácil para él. Permitir que el mismo apóstol Pablo lo circuncidara a él con sus propias manos. No era fácil. Pero ¿qué sucede muchas veces? Nos piden cosas que son mucho más inferiores en nivel de compromiso y de esfuerzo y nos quejamos, no hacemos caso, desobedecemos. Nos piden que hagamos algo y nos da pereza. Decimos: no, pastor, o no, líder, no, yo la verdad es que prefiero, yo por esta vez paso. Vayan ustedes, háganlo ustedes, yo por ahora voy a estar en un tiempo de reposo. Y sacamos excusas espirituales.
Timoteo lo hubiera podido hacer. Timoteo tenía razones y argumentos de sobra, pero él decidió obedecer. Y en ocasiones hay cosas que no nos gustan. En ocasiones hay momentos que no son agradables en el ministerio. Hay momentos que no son agradables en el servicio. Y Timoteo lo sabía. Pero Timoteo obedeció. Timoteo vivía la ley del proceso. Él construyó su liderazgo y su llamado al lado del apóstol Pablo. Se dejó guiar. Era moldeable. Vamos a avanzar. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Mira lo que el apóstol Pablo dice de Timoteo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Fíjense en esta última parte. El cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Fíjese que el apóstol Pablo está diciendo algo importante, y es que les iba a enviar a Timoteo porque Timoteo era un hijo amado y fiel. Todos queremos ser hijos amados, pero ¿estamos dispuestos a ser hijos fieles? El apóstol Pablo no decía esto de gratis. Era porque Timoteo se lo había ganado. Y Timoteo se había ganado el derecho de ser enviado a la iglesia de Corinto. Cuando usted lee y estudia la carta de Primera de Corintios, usted se puede dar cuenta que esta iglesia estaba pasando por unos problemas de forma y de fondo. Habían problemas de inmoralidad sexual. Habían problemas de estafa de unos con otros. Habían problemas de todo tipo. Y el apóstol Pablo deposita esa confianza en Timoteo para enviarlo a él. Fíjese lo que resalto acá, que es mi hijo amado y fiel. Mi hijo amado y fiel. Ahora, lo que está resaltado en verde, quiero que lo mire también. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Lo voy a volver a leer para que lo entendamos bien, porque esta parte es muy importante. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo tenía una manera de enseñar en todas partes y tenía una manera de enseñar en todas las iglesias. Había un método, había una forma, había un orden. ¿Y sabe por qué envía a Timoteo? Porque Timoteo conocía esa forma, conocía ese método y conocía el orden como el apóstol Pablo predicaba, enseñaba y ordenaba en las iglesias. Entonces no era de gratis. Ahí lo estoy colocando en el aviso que acaba de salir. Dice, el apóstol Pablo tenía una manera y modelo de enseñanza para todas las iglesias, y Timoteo era enviado a revisar esto porque era confiable y se sujetaba a ese modelo y método del apóstol. Fue enviado como una flecha en manos del guerrero. Fue enviado. Hay muchos que se envían a sí mismos, que se van solos, pero él fue enviado. Y eso lo vamos a profundizar más adelante. Entonces es importante que si tenemos un padre espiritual y tenemos una autoridad, conozcamos cuál es el modelo, conozcamos cuál es el método y conozcamos cómo es la enseñanza para que la imitemos, para seguir siendo formados en esa ley del proceso y que permitamos que esos líderes espirituales que Dios ha puesto en nuestra vida nos influencien a nosotros, influencien en nuestras vidas de manera positiva para que podamos crecer y llegar a la estatura del varón perfecto. Aquí coloco un aviso. Es difícil ser un hijo espiritual maduro cuando no tiene a nadie a quien seguir, sino a usted mismo. ¿A quién sigues tú? Puesto los ojos en Jesús.
el autor y consumador de la fe. Pero Él ha puesto siervos y Él ha puesto ministros para que nos orienten. Y hay personas que son muy orgullosas. Yo no sigo a nadie. Dios a mí me habla. Dios a mí me revela. Yo no necesito pedir consejería. Yo no necesito ser ministrado. Yo puedo solo. Yo puedo con mis luchas. Dios me ha dado palabra. Y no se sujetan a nadie. No hablan con nadie. Es difícil madurar como hijo cuando no reconocemos paternidad y cuando nos seguimos solo a nosotros mismos. Y ahora vamos a avanzar, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, y que ha de manifestarse como Rey, te suplico encarecidamente, proclama el mensaje e insiste en todo momento, tanto si gusta como si no gusta. Argumenta, reprende, exhorta, echando mano de toda tu paciencia y tu competencia en enseñar. Tiempos vendrán en que no se querrá escuchar la enseñanza auténtica, en que para halagarse el oído, los hombres se rodearán de maestros a la medida de sus propios antojos. Se apartarán de la verdad y darán crédito a los mitos. Fíjese la emoción del apóstol. Le está suplicando encarecidamente a su hijo espiritual que haga el trabajo que fue enviado a hacer. Mire, en esta carta de 2 de Timoteo hay preocupación en el corazón del apóstol. Hay una carga en su corazón porque muchos se han desviado de la fe. Hay una carga en su corazón porque muchos se han ido. Muchos se han apartado. Se han querido introducir falsas doctrinas. Han llegado falsos maestros. Han querido llegar también falsos apóstoles. Entonces, ¿en quién confía el apóstol Pablo en ese momento? En su hijo espiritual maduro. Porque como vivió la ley del proceso y permitió que su vida fuera influenciada por el apóstol Pablo, era una persona confiable. Y en esa carga que tenía el apóstol y ese dolor en su corazón al ver que ese trabajo que él había hecho estaba corriendo un riesgo, deposita esa confianza en su hijo maduro y lo envía como una flecha otra vez. ¿Y qué le encarga? Con súplica, fíjese lo que dice: te suplico encarecidamente, proclama el mensaje. Insiste en todo momento, tanto si gusta como si no gusta. Argumenta, reprende, exhorta, echando mano de toda tu paciencia. Y fíjese lo que dice acá: y tu competencia en enseñar. Él se había vuelto competente porque había sido formado. En este último tiempo, la iglesia está pasando por una transición. No sabemos qué va a pasar. Y tal vez Dios te quiera enviar a ti como una flecha en sus manos. ¿Te has preparado? ¿Eres competente? ¿Eres confiable para enseñar la sana doctrina? ¿Para predicar así le guste o no le guste a algunos? Mire, yo le voy a confesar algo hoy. Cuando iniciamos Llama de Amor, hubo gente a la que no le gustó. Pero eso no importó. Teníamos que comenzar y teníamos que predicar. Habrá personas a las que les guste y otras a las que no les guste. Pero tienes que tener la certeza de que si eres enviado, Dios te respalda, Dios está contigo. Mire lo que dice el versículo 3. Tiempos vendrán en que no se querrá escuchar la enseñanza auténtica, pues esos tiempos han llegado. Estamos viviendo esos tiempos, dice la palabra del Señor, en que para halagarse el oído los hombres se rodearán de maestros a la medida de sus propios antojos.
se apartarán de la verdad y darán crédito a los mitos. En internet, el avisito que coloqué ahí, se encuentra una variedad de evangelios a la medida de muchos. Evangelio a la carta, bien asado, 3/4, crudo, con sal, sin sal, con entrada, sin entrada. Encuentra usted lo que quiera. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro no reconocer paternidad espiritual! Porque hay como vendedores ambulantes, predicadores que no han sido enviados por nadie, sino por ellos mismos a enseñar sus propias doctrinas. Pero ¿sabe cuál es el problema? La cantidad de gente que los escucha. La cantidad de personas que son cristianas, tienen un pastor, pertenecen a una congregación, pero se la pasan escuchando cantidad de pastores y de predicadores extraños. No reconocen paternidad. Sigamos. Cuando leamos este pasaje, piense nuevamente en la emoción del apóstol, en lo que él siente, porque esta prácticamente es su última carta. Fíjese lo que dice el versículo del 5 al 8. Dice: pero tú permaneces siempre alerta, soporta las contradicciones, trabaja en la extensión del mensaje de salvación, desempeña a la perfección tu ministerio. Y mire lo que dice el versículo 3: mi vida es como una ofrenda a punto de ser inmolada, ya llega la hora de la muerte. Se está despidiendo. Está entregando un legado, está entregando una misión, una estafeta. ¿Se acuerda de las carreras en donde uno le pasa la estafeta al otro? Que van varios corriendo. Y que cuando uno llega a un punto le entrega la estafeta al otro que sigue. Pues eso es precisamente lo que está sucediendo en estos versos. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: me voy, ya llegué, te entrego mi estafeta, tienes que continuar solo. Mire lo que dice el versículo 7 y 8. He luchado con valor, he corrido hasta llegar a la meta, he conservado la fe. Solo me queda recibir la corona de salvación que el Señor juez justo me entregará el día del juicio, y no solo a mí. Aquí resalto en verde ese versículo 6. Mi vida es como una ofrenda a punto de ser inmolada. Ya llega la hora de la muerte. Ahí el apóstol se está despidiendo. Y le está diciendo: hijo fiel y verdadero, que viajaste conmigo a Corinto, a Macedonia, a Jerusalén, a Éfeso, que soportaste prisiones, que soportaste torturas, que obedeciste, que fuiste fiel. Ya me tengo que ir. El tiempo de mi partida está cercano, me voy. He corrido la carrera, he batallado. Y ahora te toca a ti continuar. Si nuestro Padre espiritual se tuviera que despedir de alguien de esa forma, ¿lo haría contigo o conmigo? ¿Somos esos Timoteos? Hay una transición que vamos a vivir como iglesia. ¿Será que nos pueden decir eso a nosotros, iglesia? Sigamos. El apóstol Pablo entrega su estafeta a un hijo maduro. Él no le podía entregar su estafeta a nadie más, sino a un hijo maduro. Ahí está la carrera de relevos. Se me ha olvidado el nombre, pero ya el Señor trajo a mi mente cómo es que se llama esa carrera. Carrera de relevos. Si ven ahí la imagen, que ahí está el uno entregándole la estafeta al otro, pues así es esta carrera. Unos se tienen ya que ir con el Señor y otros tienen que continuar. Y tenemos que prepararnos
para ser esos hijos maduros. Ahora vamos a leer el versículo del 9 al 12. Dice, procura venir pronto a verme, le dice de nuevo Pablo a Timoteo. Procura venir pronto a verme, pues Dimas me ha abandonado. Ha preferido el amor de este mundo y se ha marchado a Tesalónica. Crescencio ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me es de veras útil en mi cometido. A Tíquico le he mandado a Éfeso. Entonces vemos el primer personaje aquí, que es Dimas. Y dice que me ha abandonado, lo abandonó. ¿Usted cree que el apóstol Pablo fue un buen líder? Yo creo que sí. Yo creo que fue un líder extraordinario. Pero aún siendo un líder extraordinario, muchos de sus discípulos lo abandonaron. Tú puedes tener el mejor pastor del mundo o el mejor líder del mundo, pero si no tenemos un buen corazón y no somos hijos maduros, no va a servir de nada. Dimas me abandonó, dice el apóstol. Dice, ha preferido el amor de este mundo. El amor a las cosas de este mundo son un obstáculo para que maduremos como hijos. El amor a las cosas de este mundo. Apasionate por esto. Apasionate por la palabra de Dios. Apasionate por tener una comunión con el Espíritu Santo. Apasionate por tener una vida de oración. Porque si te apasionas por las cosas de este mundo, te vas a perder lo mejor, que es servirle a Dios. Y ahí coloco la notica. El apóstol Pablo sufrió el abandono de algunos de sus hijos espirituales. Y eso que era el apóstol Pablo. Avancemos. Vamos al versículo 13 al 16. Y le vuelvo a repetir. Léalo con la emoción que el apóstol Pablo lo escribió, con ese sentimiento de nostalgia, de ver que muchos de los que él formó durante años se fueron y lo dejaron solo. Dice el versículo del 13 al 16, cuando vengas, tráeme el abrigo que me dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, en especial los pergaminos. Alejandro el herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará según lo que ha hecho. Ten cuidado con él tú también, pues se ha opuesto tenazmente a nuestro mensaje. En la primera visita de mi causa ante el tribunal, ninguno me asistió. Todos, fíjese, todos me desampararon. Que Dios no se lo tenga en cuenta. Todos lo desampararon. Y Alejandro el Herrero es el prototipo, y ahí lo coloco en la nota, es el prototipo de un hijo rebelde que se opone al mensaje y a su padre espiritual. Desafortunadamente, hermanos, hay personas en la iglesia que aparentemente son personas confiables, pero que dentro de su corazón son rebeldes y se oponen al mensaje. Cuidado con personas como esas. El apóstol Pablo se sorprendió de Alejandro. Tal vez el apóstol Pablo confiaba en él, esperaba de él. Y lo que encontró fue que se opuso tenazmente al mensaje de Cristo. Que no seamos hijos rebeldes. Sigamos. Vamos a leer el versículo 17 y 18. Dice, pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas para llevar a buen término el anuncio del mensaje de salvación, de modo que todas las naciones pudieran oírlo. El Señor que me libró de la boca del león seguirá librándome de todo lo malo y me dará la salvación en su reino celestial. A Él sea la gloria por siempre. Amén. El apóstol Pablo es digno de admirar. Él permaneció ahí.
No se desanimó completamente por eso. Él sabía que tenía que terminar la carrera, que tenía que seguir luchando, a pesar de la traición, a pesar del abandono, porque él también había reconocido paternidad y tenía los ojos puestos en Jesús. Sigamos. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice: ya sabes que todos los conocidos de la provincia de Asia, incluidos Fígelo y Hermógenes, no han querido saber nada de mí. Ahí está subrayado en verde. No han querido saber nada de mí. Qué carrera tan difícil es el ministerio. Fíjense en este comentario. Dice que todos los conocidos de la provincia de Asia. El apóstol Pablo, por ser fiel al mensaje de Cristo, a la revelación que recibió el Señor Jesucristo, por ser fiel a sus convicciones, a sus principios, por ser fiel en su liderazgo de formación en las iglesias, sufrió el rechazo de muchos. Preparémonos para ser rechazados por muchos. Si verdaderamente somos hijos y somos hijos maduros, tenemos que preparar nuestro corazón para el rechazo. Ahí subrayo la palabra todos. Todos los conocidos de la provincia de Asia. No eran pocos. Fue una gran oposición la que tuvo el apóstol para llevar a final término su carrera, pero lo logró. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 11. Miren lo que dice acá. Tú, en cambio, has seguido de cerca mi enseñanza, mi estilo de vida y mis planes. Has imitado mi fe, mi mansedumbre, mi amor y mi paciencia. Me has acompañado en las persecuciones y los sufrimientos como los que padecí en Antioquía, en Iconio y en Listra. Qué persecuciones tuve que soportar, pero de todas me libró el Señor. Fíjense la cercanía que había entre Timoteo y el apóstol. Y para Timoteo convertirse en un hijo maduro, tuvo que hacer ciertas cosas. Y aquí no las menciona en el versículo 10. Seguir de cerca su enseñanza, su estilo de vida, sus planes, su fe. Imitar su mansedumbre, su amor y su paciencia. La ley del modelo. La gente hace lo que la gente ve. Y eso fue lo que sucedió en Timoteo. Él hacía lo que veía hacer a su apóstol. Por eso tenemos que tener cercanía los unos con los otros, para que imitemos lo bueno los unos de los otros. Miren lo que dice el versículo 11, me has acompañado en las persecuciones y los sufrimientos. O sea, Timoteo sufrió al lado del apóstol Pablo. Impresionante. Entonces aquí vemos las características de un hijo maduro. Aquí está la visita, el hijo maduro. Y mire lo que sigue acá. Dice, enseñanza, estilo de vida, planes y acompañamiento. Timoteo seguía la enseñanza del apóstol Pablo, su estilo de vida, tenía unos mismos planes, no que el apóstol iba para un lado y él iba para el otro, a menos que él fuera enviado. En cambio hubo otros que hacían lo que querían y se iban como querían. Pero Timoteo esperaba la instrucción del apóstol Pablo. Seguían sus mismos planes. Y había un acompañamiento, una cercanía. Esas son las características de lo que un hijo maduro debe hacer.
de lo que como hijos maduros, para hacer flechas en las manos del guerrero, debemos hacer. Y hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que es Isaac, y lo comparo un poco con Timoteo, porque el Señor nos llama a ser hijos al estilo Isaac. Isaac fue una alegría para su padre. ¿Somos una alegría para nuestros padres espirituales? Vamos a ir a Génesis capítulo 22 del versículo 7 al 10. Dice: Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Mire lo que está subrayado. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Yo sé que todos hemos leído esta historia muchas veces, pero siempre hay una lección que aprender de ella. Porque como hijos espirituales, Isaac modeló lo correcto. Él era un jovencito, mas sin embargo se sujetó a su padre. Aun cuando su padre lo ató, aun cuando a su padre lo puso sobre la leña, y aun cuando él vio que tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hijos al estilo Isaac. Dispuestos, moldeables y prestos para el sacrificio. Así era Isaac. Así era Timoteo. Siempre estaba dispuesto. ¿Que hay que ir a Jerusalén, apóstol? Allá me voy con usted. ¿Que hay que ir a Corinto? Allá me voy con usted. ¿Que hay que ir a Éfeso y que nos van a coger a piedra? Camine, vamos juntos. Para las que sea, como dicen los jóvenes. Aunque yo también soy joven. ¿Qué clase de hijos somos? ¿Somos hijos al estilo Isaac? ¿Estamos dispuestos a hacer la obra de Dios? ¿Somos moldeables? A veces no. A veces se da una instrucción y no se cumple. Se da un consejo y no se sigue. ¿Qué tan moldeables somos? ¿Estamos prestos para el sacrificio? ¿Qué estarías tú dispuesto a sacrificar por obedecer a Dios? ¿Qué estarías tú dispuesto a dejar hoy por obedecer a Dios? Hay cosas de tu vida que el Señor quiere que tú dejes. Y te lo ha dicho hace mucho tiempo, pero no lo has dejado. Y por eso no has avanzado a un siguiente nivel de madurez y de crecimiento espiritual. Y quiero terminar con este pasaje que está en Malaquías capítulo 4 versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hoy es un día de reconciliación. Pero para que exista reconciliación tiene que existir arrepentimiento. Y hoy le vamos a pedir al Señor que traiga sobre nosotros esa unción de Elías y que se cumpla esta escritura en nuestras vidas, no solo con nuestros padres terrenales, físicos, sino con nuestros padres espirituales. Que ese corazón que era doble, que ese corazón que no era obediente,
que ese corazón que no estaba dispuesto, hoy se vuelva a Dios y también se reconcilie con su autoridad. Hoy vamos a orar para que nuestros corazones sean cambiados. Porque si eso sucede, si nuestros corazones son cambiados, si nos convertimos en hijos obedientes, dispuestos, moldeables, ¿sabe qué va a pasar? Usted se va a convertir en una flecha en manos del guerrero, Jehová de los ejércitos. Y cuando veía este cuadro, donde hay muchos de ustedes, es un cuadro muy lindo, pensaba en una aljaba, que es donde se depositan las flechas, y ahí están ustedes, ahí están ustedes. Cada uno de ellos es una flecha que puede ser enviada por Dios para hacer algo maravilloso. Dios quiere desarrollar todo ese potencial que hay en tu vida, ese potencial de hijo maduro. Pero para eso tiene que haber una reconciliación y un arrepentimiento. Y por eso vamos a orar. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que tú has dado, Señor. Gracias porque es una palabra, Señor, que traspasa nuestro corazón. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús por cada hijo que está viendo y está escuchando este mensaje. Señor, cambia nuestro corazón. Que no seamos hijos que abandonan. Que no seamos hijos, Dios, que dan la espalda. Sino que seamos hijos obedientes. Que seamos hijos cercanos. Que aprendamos la enseñanza, el modelo. Que lleguemos a ser personas confiables. Que tú puedas enviar. Que tú puedas usar con poder. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Cambia nuestro corazón como iglesia. Cambia nuestro corazón como iglesia. Haz de nosotros una iglesia llena de hijos maduros, de hijos que avanzan, de hijos que están dispuestos, que son moldeables y que son capaces de sacrificar lo que tú quieres que sacrifiquemos. Señor, gracias por la unción que tú quieres traer a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Yo hoy oro, Señor, para que esa unción profética, esa unción de Elías venga sobre nosotros, Señor, para que haya reconciliación. Reconciliación. Señor, hoy somos flechas en tus manos. Fórmanos en ese proceso. Úsanos. Llévanos y envíanos a donde tú nos quieras llevar. Hoy te entregamos esta noche en tus manos. Hoy te entregamos este tiempo en tus manos. Te adoramos y te alabamos. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, iglesia, quiero darle las gracias por haberse conectado en la noche de hoy. Gracias por habernos permitido entrar en su hogar con esta palabra. Sé que es una palabra de parte de Dios y sé que queda en nuestros corazones. Entonces espero que podamos ser flechas en manos del guerrero, hijos maduros que honren a Dios y a su autoridad. Que Dios los bendiga. Amén, gracias, pastor. Muchas gracias. Qué hermosa palabra. Le damos gracias al pastor Javi, a Eidicita y a Antonella por este tiempo que nos permiten como familia. Entonces, voy a hacer una invitación. Si tú estás ahí conectado por primera vez y quieres entregarle tu vida al Señor Jesucristo, para iniciar o para reiniciar el proceso de ser esas flechas enviados, de ser obedientes,
de estar atentos, de estar sujetos, porque una de las cosas que estaba pasando en este último tiempo es la insubordinación. No respetamos a las autoridades, no amamos como debemos amar a Dios, estamos siendo rebeldes. Y por eso el texto de Malaquías, que prácticamente es el último texto que el pastor Javier nos hacía mención, es que ese espíritu de Elías ya vino para hacer volver ese corazón y está en ese proceso de reconciliación con cada uno de nosotros como padres y como hijos. Así que si tú estás ahí y quieres entregarle tu vida al Señor Jesucristo, te voy a invitar a que hagas esta oración, yo te voy a guiar, pero tú tienes que estar convencido que fuiste llamado para seguir desarrollando lo que Dios quiere en el lugar donde tú quieres. Amén. Entonces puedes decir de esta manera: Padre, te doy gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que me perdones todos mis pecados. Sé que puedo confesar con mi boca, creyendo en mi corazón, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Te doy gracias por perdonar mis pecados y ahora te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, ahí al final de la pantalla están apareciendo unos números telefónicos. Te voy a invitar a que escribas tu nombre, nos dejes saber la petición de oración que tengas y nosotros te estaremos devolviendo la llamada para que tú te conectes a través de las plataformas que ya te vamos a indicar, porque tenemos algunas reuniones en el transcurso de la semana. El martes tenemos reunión de damas de 6 de la mañana a 8 de la mañana. El jueves tenemos reunión de caballeros de 6:30 de la mañana a 8 de la mañana y el sábado a las 2:45 de la tarde tenemos reunión de jóvenes. Eso lo estamos haciendo por la plataforma Zoom. Martes damas, 6 de la mañana, jueves 6:30 de la mañana caballeros y sábado 2:45 jóvenes por la plataforma Zoom. El jueves a las 6:30, como un día como hoy, estamos llevando nuestro servicio doctrinal todos los jueves a las 6:30 por esta plataforma de Facebook. Igual el domingo, por favor no olviden, el domingo a las 9:30 vamos a tener todos los pastores de nuestra casa, todos conectados en el culto unido, el primer culto unido de la Iglesia Cruzada Evangélica Colombiana virtual. Así que va a ser hermoso, vamos a tener sorpresas y vamos a pasar un tiempo con todos los pastores, el pastor Próspero, el pastor Rodrigo, el pastor Wilson y nosotros acá en Villavicencio, también conectados con los pastores. Así que nosotros les estaremos enviando el enlace por donde nos vamos a conectar. También lo vamos a hacer por la plataforma de Facebook y ahí les estaremos contando en el transcurso de estos días que faltan. Entonces, para efectos de que todos nos conectemos, invita a tu familia, invita a amigos a que el domingo a las 9:30 todos estemos conectados en familia. El primer culto unido de la Iglesia Cruzada Evangélica Colombiana, domingo 9:30 de la mañana. Entonces, por favor, comparte la información. Cuando te llegue el enlace, pues lo compartes para que otros puedan también recibir esta bendición de este culto unido de nuestra amada casa. Así que le damos gracias al Señor por cada una de sus vidas, bendecimos la vida del pastor Javier y le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Vamos a despedirnos, levanta tu mano derecha al cielo y puedes declarar esta palabra. El Señor hizo volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Él es nuestro Dios y nuestro Padre. Gracias, Señor, por hacernos nuevas criaturas, por hacer que las cosas viejas hayan pasado y hacerlas todas nuevas en mi vida y en mi familia. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Dios les guarda, el Señor les continúa bendiciendo. Un abrazo para todos.